tal? Mi nombre es Javier Encorrada, voy a ser tu profesor de la materia de métodos de estudio bíblico. El día de hoy nos toca introducir la materia, entonces vamos a hablar de algunos aspectos que la hagan un poco más entendible, sobre todo cómo nos vamos a poder relacionar de una manera más fácil, la manera en que vamos a interactuar con la plataforma Neo, cómo vas a usar tus grabaciones y sobre todo qué se va a esperar para poderte evaluar conforme vayan pasando las días, las semanas y obviamente el cuatrimestre, y que obtengas un buen resultado en esta materia de métodos de estudio bíblico. Primero que nada me gustaría presentarte. Subí a tu plataforma lo que es un documento. Este documento se llama Métodos de Estudio Bíblicos, Introducción. En él se describe de una manera bastante fuerte, completa, con un muy buen contenido, todo lo que es la descripción de nuestra Biblia, lo que es el canon, cómo llegó a nuestras manos, en sí mismo qué es la Biblia, la palabra de Dios, cómo se concibe, si es verdaderamente inspirada en su totalidad hacia los hombres, si es parcialmente, es decir, es un buen documento que a mí me gustaría que tú estudiaras, leyeras y de esa manera lo tuvieras constantemente a la mano, porque no creo que solo sea útil para esta materia, yo creo que va a ser muy útil para otras materias, puesto que pues describe en formalidad varios aspectos de el libro que es de nuestro interés en este tiempo de estudio, es decir, la Biblia. Bueno, nuevamente te comento, este documento se encuentra en tu plataforma, tienes acceso a él, utilízalo, analízalo. Yo te recomiendo que incluso si deseas hacer una pausa ahorita en esta grabación y regresar a ella después de haber leído este documento, será muy bueno porque tendrás un mayor entendimiento. Si ya conoces algunos aspectos de lo que el documento trate, está bien, no hay ningún problema, pero te recomiendo vuélvelo a leer. Siempre sirve una segunda pasada, una segunda referencia, una segunda leída. En el tema de métodos de estudio bíblico, lo que yo te recomiendo también es que tengas apertura. La palabra de Dios es un libro difícil de estudiar. ¿Y por qué digo difícil de estudiar? Porque no es tanto lo que la palabra de Dios nos pueda decir o lo que no nos pueda decir, sino que más bien interfiere o benditamente más bien nos ayuda a poder tener entendimiento lo que es el Espíritu Santo de Dios. Has de recordar el pasaje que dice que la palabra es escrita, es locura para todos aquellos que la leen y no tienen al Espíritu Santo de Dios, que no han sido revelada de alguna manera. Pero para nosotros que sí tenemos al Espíritu Santo de Dios, es una bendición. Porque cada aspecto de la palabra de Dios, no importa si es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento, no importa si es profético, no importa si es de poesía, no importa exactamente de dónde quieras extraer alguna porción de la Biblia, si es verdaderamente palabra de Dios y así la concibes tú en tu corazón, el Espíritu Santo empezará a interactuar. Yo siempre le he dicho de una manera muy coloquial, muy juguetona, que el Espíritu Santo es como ese Pepe Grillo que va a estar ahí constantemente avisándote, diciéndote, modificando si es que tú te lo permites tu conducta y apoyándote y dirigiéndote si es que no encuentras el camino. Por eso el estudio de la palabra de Dios sin el Espíritu Santo de alguna manera no tiene ningún sentido. Pero sabes, vamos entonces a meternos en la materia, métodos de estudio bíblico. Al hablar de métodos de estudio, estamos hablando de una metodología. Y esta metodología, benditamente, porque a mí me gusta entenderlo así, es posible que la utilicemos para cualquier escrito. No importa si tú tomas un escrito de la época de Alejandría, o de la época de los romanos, o de la época incluso de los fenicios, si tú tuvieses la manera de poder tener físicamente esos documentos y utilizases los métodos que a lo largo de este cuatrimestre vamos a ver, posiblemente pudieses extraer el significado, extraer la interpretación correcta, y si en alguna manera motivase lo que es ese estudio de esos libros en particular, que tú fueses a tener un cambio, a modificar algún tipo de conducta en tu vida o a generar algún aprendizaje, pues entonces lo harías.
que estudiemos la Biblia no es diferente. Es un libro como tal. No hago a un lado lo que es inspiración, no hago a un lado la potencia de Dios, no hago a un lado nada de esto. Lo que sí es importante es que podamos entender que como metodología estamos usando ciencia y que al usar ciencia aplicada a la Biblia, entonces tenemos que participar de alguna manera de ciertos procedimientos, cierta técnica, cierta ingeniería de procesos, como diría alguno en su ciencia, para poder extraer el verdadero sentido y conocimiento de lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender. Sin más, nada más conectar aquí que se está yendo la corriente. Listo. Sin más, entonces te comento. Subí también a tu plataforma un documento que se llama Métodos de Estudio Bíblico. Así tal cual lo vas a encontrar. Es un compendio que se basa en la obra tal cual, así tú lo vas a encontrar en internet. No es que se haya plagiado, es que esa es la base que vamos a utilizar en nuestra materia para poder ir desarrollando los tipos de método que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Esta metodología, o más bien este documento, fue extraído del internet del seminario Reina Valera. Y me gustó porque comprende en su mayoría casi todos los métodos de estudio bíblico. ¿Por qué digo casi? Porque habrá otros más que probablemente tú conoces o que te encuentres también a lo largo del estudio profundo de estas metodologías. Y tú podrás decir, bueno, es que faltó tal método o quiero estudiar también la Biblia a través de tal método. Está bien. Mas, sin embargo, creí propio que solamente en este cuatrimestre veamos acerca de 11 metodologías y que a través de ese estudio entonces tú puedas escoger el que es mejor. Yo te voy a ser bien franco, yo ya estoy cargado en mi corazón hacia ciertos métodos, pero espero no influir mucho para que tú escojas también el que a ti te parezca que es el mejor. Entonces, nuevamente, el documento Métodos de Estudio Bíblico ya está en tu plataforma Neo y de esa manera entonces podrás acceder a él. Como te digo, es la base simplemente del desarrollo que vamos a empezar a tener a lo largo de la clase. ¿Qué podrás esperar de la clase? Mira, las clases fueron fraccionadas en hora y cuarto, hora 20 minutos aproximadamente, para que te seas fácil y dócil lo que es el aprendizaje, y cada clase va a tener lo que es una respectiva tarea. No pretendo generarte mucha tarea, así que la mayoría de las cosas que te pida te las iré pidiendo con tiempo, sobre todo porque en este tipo de, en esta materia en particular, como en otras que te encuentres a lo largo del cuatrimestre, se generarán proyectos o más bien desarrollo de documentos para poderte evaluar de una manera más eficaz. En esta en particular, no sé si ya viste tu video, te recomiendo que veas tu video de cómo se compone un cuatrimestre y qué vas a esperar de él con respecto a evaluaciones y el tipo de materias y cómo vas a tener este desarrollo. Ve ese pequeño video, dura 5 o 10 minutitos, no te va a quitar mucho tiempo. Pero bueno, en esta materia de una manera muy particular vas a encontrar que cada semana va a haber 2 módulos, si lo quieres ver así, va a haber 2 grabaciones a las cuales vas a tener acceso. Esa grabación, como te comento, va a tener 1 hora y cuarto, hora 20 minutos aproximadamente, de lo que es el contenido específico de tu materia. Dependiendo del profesor, te dejará tarea después de las 2 primeras horas, es decir, cada semana te dejarás tarea, o si de alguna manera muy particular, a lo mejor cada clase, es decir, cada hora 20, cada hora y cuarto, te dejarán también tarea. No sé, cada profesor es diferente. Pero bueno, en mi caso va a haber una pequeña tarea cada módulo, es decir, cada clase. Cada hora y cuarto, cada hora 20 tendrás tu tarea también a realizar y esperemos nos la puedas subir de una manera fácil a lo que es Neo y yo las pueda ir revisando. Bueno, ¿cómo entonces será desmenuzado esto? Se comprende entonces esta materia de 14 módulos, 14 semanas en particular, que entonces tendrán 28 grabaciones las cuales tú tienes que acceder. Cada semana tiene 2 grabaciones. Al final de cada semana podemos estar en contacto, ya sea a través de Skype o a través de Hangouts, de una manera de videoconferencia en vivo,
podremos tener esta interacción para aclaración de dudas y nos pondremos de acuerdo, ya sea a través de correo electrónico o a través de la plataforma Neo, cómo podemos tener esta interacción. No es una interacción individual, es una interacción grupal para que al final de la semana haya una aclaración de dudas o simplemente algún comentario, o si pasó por alto a lo largo de la grabación algún tema o alguna situación que te gustaría mencionar, como un foro lo podemos mencionar. Bueno, por otro lado, entonces te decía que son 14 semanas. Tú dices, bueno, un cuatrimestre tiene 16 semanas, ¿para qué las otras dos? Es que cada 7 semanas, en la octava semana, tú vas a tener evaluaciones. Tú vas a tener un proceso semanal de nada de estudio y solo evaluación. Espero que no vaya a ser muy pesado, pero así es como es desarrollado este planteamiento de estudios a través de en línea por la Universidad Cristiana de las Américas. Bueno, creo que esta es la introducción. Vamos entonces a la metodología. En este primer módulo, junto con la próxima hora y cuarto, nos toca analizar lo que es el primer método. Como te decía, la metodología como tal es una ciencia. Es una ciencia de aplicación a. En la materia que estás llevando de métodos de investigación, podrás ver entonces las técnicas y todas esas maneras propias en ciencia para poder extraer conocimiento de diferentes documentos y poderlo generar en un compendio o en un ensayo o en un resumen para poderlo presentar con ideas claras. Más o menos es lo mismo en cuestión de metodología de estudio al referirnos a que queremos estudiar la Biblia con ciertos métodos. El primer método que vamos a ver es el método inductivo. La palabra inductivo viene del verbo inducir, así como lo dice tu documento. Este proviene del latín inducere, que es un antónimo de deducir o de concluir. Brevemente te explico. El método inductivo tiene una particularidad. Trata de extraer de lo general, más bien de lo particular, va viendo porciones particulares de la Biblia, es decir, desmenuza esas porciones bíblicas desde lo pequeño, tratando de generar una conclusión general, tratando de llegar a un magno. Yo lo digo de esta manera, como te digo, no pretendo influir en ti, mas sin embargo, pues ya tengo algunos métodos en mi corazón que utilizo frecuentemente. Y en temas de metodología de estudio, el método inductivo es uno de los que más utilizo, o por no decir el que más cuando nos referimos al estudio. En ese sentido te puedo comentar, a mí me gusta mencionar esto, todo lo que es generar particularidades para llegar a lo general, muchas veces nos lo va a impedir un solo pasaje. Porque un solo pasaje en una percepción de versículos 3, 4, 5, 10 o incluso solo un capítulo, muchas veces va a ser limitativo para que tú y yo podamos llegar verdaderamente al contexto general o a una conclusión general a la cual estamos buscando. A mí me gusta más pensar en que Dios es un Dios de principios. No importa, ¿a qué me refiero con un principio? No importa si tú eres chino, no importa si tú eres japonés, no importa si tú eres húngaro, no importa si tú eres mexicano, no importa qué nacionalidad seas. Si hay una señal que represente peligro, tú debes de generar cierta precaución. Y no importa incluso si le entiendes o no, hay algo en tu idiosincrasia que te dice, hay algo detrás de esa señal que me está diciendo, ten cuidado. No importa si entiendes a qué debes de tener cuidado o específicamente sabes cómo salir adelante sobre ese cuidado que debes de tener. Lo que de alguna manera se denomina en esas señales que hay un principio de precaución, un principio de cuidado. Es decir, Dios es igual. Dios en la Biblia se expuso a través específicamente de dos idiomas. Se contabiliza un tercero, mas sin embargo casi no se usa ese idioma para hacer exégesis o para estudiar minuciosamente el significado de las palabras. ¿Cuáles son los idiomas a los que me estoy refiriendo? Hebreo, griego. El que casi no se ocupa, porque obviamente hay muy pocas porciones, por lo menos tal cual nosotros tenemos la Biblia traducida, es el arameo. De ahí entonces que te puedo decir que escogió sus idiomas, solo Dios sabe específicamente por qué escogió esos idiomas, revelarse a los hombres a través de esos dos idiomas. Digo, muy acá entre nos, yo te podría decir que el hebreo sí es el idioma de Dios, es riquísimo, es delicioso, pero bueno, ya nos veremos probablemente en otras materias hablando de esto. Lo que sí te puedo comentar es, ya regresando a la formalidad de la metodología, es
Dios, que es un Dios de principios, no importa si lo mencionó en hebreo o en griego o en arameo, da la misma idea, da el mismo principio y lo trata de enfocar independientemente cuál sea el trasfondo cultural, independientemente cuál sea el trasfondo de idioma, el ideológico, sin importar cuál sea a la persona que se esté refiriendo, el principio es el mismo. Por eso entonces a mí me gusta llamar el método inductivo el método de encontrar principios. Porque si encuentras el principio, podrás entonces llegar al punto de aplicar ese principio a tu vida. Ya me adelanté un poco. Pero bueno, el tema es, el método inductivo maneja tres facetas. Lo que es la observación, lo que es la interpretación y lo que es la aplicación. En muchos de los documentos que he visto y que de hecho también tú vas a tener acceso probablemente si los buscas o lo que yo te voy a subir a tu plataforma Neo, podrás ver que muchos terminan definiendo el método inductivo hasta la observación, digo hasta la interpretación. Es también yo creo que impropio hacer esto porque consta de tres partes. La aplicación también es importante. Mas sin embargo, entonces vayamos paso por paso. ¿Qué es el método inductivo en su fase de observación? Lo mismo que tú y yo hacemos cuando queremos entender algo. Le ponemos atención. Dependiendo de nuestra atención puesta a lo que queremos estudiar o a lo que queremos analizar, es entonces que podemos descubrir esas pequeñas cosas que a lo mejor no viste en una primera pasada o que te pasaban desapercibidas simplemente porque lo viste sin verlo, ¿no? La observación es parte del método inductivo, es el primer proceso, es la primera técnica que debes de utilizar para poder dominar el método inductivo. Nuevamente, ¿qué es método inductivo? Significa llegar a la conclusión general analizando los hechos particulares. Palabras más, palabras menos, así lo puedes entender. Antes de poder hablar específicamente de la observación, quisiera tener un tiempo rápido para analizar el método deductivo, lo que sería su antítesis, lo que sería la contraparte del método inductivo. ¿Qué es la deducción? La deducción pretende desde un punto general, no particular, desde un punto general, desde una conclusión general, acomodar las piezas particulares para que le den forma y base sólida a esa conclusión general. Yo te voy a ser bien franco, comparto lo que muchos doctos comentan con respecto al método deductivo, es una farsa. Querer acomodar un pensamiento estructurado, ya formado, a algo particular y que forzosamente encaje es como armar un rompecabezas completamente chueco. Solo porque vi azul y me parecía que esto era cielo, inmediatamente pongo la pieza, pero como no cabe, pues hasta la forzo. Y al final digo, mira qué bonito quedó mi rompecabezas, con piezas todas mal encimadas y mal formadas. No, el método deductivo lo que pretende es deducir, como la palabra lo dice, pero deducir infiriendo que yo ya traigo una conclusión general. Y yo creo que ese es el problema. Tú y yo no podemos traer al estudio bíblico una conclusión ya generada. Tenemos más bien que de lo particular generar una conclusión y que esa conclusión sea la que apliquemos y que al aplicarla nuestra vida se transforme o veamos el resultado sobrenatural de manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, palabras más, palabras menos, así podremos entender al método deductivo. Nuevamente, si vas teniendo algún tipo de duda, si vas teniendo algún tipo de situación, con toda confianza, háznoslo saber, ya sea a través de correo, pero sobre todo en ese foro que vamos a tener semana a semana para que tú puedas explayar todas tus dudas y con todo gusto entonces podamos aclarar cualquier circunstancia o cualquier situación. Como te recordaba, 3 pasos. Recuérdalos, pueden venir en alguna evaluación. Método inductivo consta de 3 pasos. La observación o observancia, la interpretación o entendimiento del significado, la aplicación, apropiarte los resultados. Analicemos un poquito la observación. Cuando tú observas, como te comentaba, de vez en cuando, la mayoría de las veces, somos tan mal observadores que creemos haber visto las cosas. Y estamos volteando y estamos viendo y a mí me pasa con mi esposa, tú lo has de saber, de repente te cuento de esta manera. Me dice, oye, necesito que subas al cuarto y busques tal o cual cosa.
y le doy un vistazo rápido. Inmediatamente bajo y le digo, no está, no lo vi. Me dice, ¿buscaste bien? Sí, claro, amor. Bueno, ok, regreso. Le doy una segunda pasada. Le pido alguna otra característica, a lo mejor de la cosa que me pidió, es decir, un perfume, qué tapa tiene, qué color de envase, no sé, alguna circunstancia. Vuelvo a regresar y digo, ¿dónde me dijo? Ok, y ya trato de enfocar de una manera más particular. Mm, y vuelvo a bajar y le digo, no está. Ya para la tercera vez a lo mejor como que se cansa un poquito y me dice, a ver, yo voy a subir. Sube y lo encuentro inmediatamente. Me dice, mira, ahí está. Si hubieras abierto los ojos, hubieras visto que ahí estaba. Y yo me quedo, híjole, tienes toda la razón. Bueno, eso me llama mucho la atención porque a pesar de que me considero una persona que me encanta observar, que me encanta analizar, pues te soy bien franco, en ese tipo de circunstancias me doy cuenta que sigo siendo lo humanamente capaz de pasar por alto infinidad de cosas. Entonces te digo, lo mismo sucede en la observación. Por eso, en la observación habrá varias cosas a las cuales tengas que llamar tu atención. La primera que nos dice el documento que te comento es la observación de palabras o la observación de términos. Esto yo lo resumo de una manera muy sencilla, es busca palabras clave. ¿Cuál sería una palabra clave en una oración? Pues específicamente lo que le quite el sentido. Si tú quitas la palabra o una palabra en particular a una oración y le quita el sentido por completo o como que hay un hueco grande que se genera cuando quitas esa palabra, eso es una palabra clave. Por ejemplo, Pepito se fue a comprar muéganos que estaban echados a perder y se enfermó. Si tú quitas la palabra muéganos, pierde completamente significado y sentido de qué fue lo que lo hizo enfermar a Pepito. Por otro lado, si te quitas también la palabra Pepito, pues a lo mejor fue Juanita, a lo mejor fue Sandrita, a lo mejor fue otra persona. Entonces, papito, muégano, a lo mejor también comprar, todos los verbos, yo siempre lo he pensado, todos los verbos son palabras clave a analizar, más sin embargo forman parte de un segundo análisis en cuestión de palabras o términos. Yo siempre trato de enfocarme en los personajes, siempre trato de enfocarme en cómo están involucrados estos personajes y en las circunstancias. Recuerda que el personaje, o si lo analizas en el tema de español, como lo vemos en las oraciones, el tema del sujeto no necesariamente es una persona, también puede ser una cosa, también puede ser un lugar. Eso puede ser parte como del personaje, aunque obviamente estoy diciendo una incongruencia, pero en temas de fraseo en el español, pues tu sujeto no solamente es una persona como tal, también puede ser un lugar, puede ser una cosa, pueden ser diferentes situaciones. Entonces, eso es lo mismo en cuestión de observación de las palabras. Trata de buscar esas palabras claves. Y si acostumbras a hacerlo, si no, hablo por aparte, no te recomiendo que imprimas para que no gastes ya papel. Estamos en un mundo que cada vez está cayendo más y más a pedazos. No contribuyas a que se siga cayendo, no imprimas nomás por imprimir, no gastes papel nomás por imprimir, pero puedes abrir una aplicación en donde en tu Word tienes una sección de los versículos a analizar, y el Word es muy dócil porque puedes subrayar, puedes sombrear, puedes cambiar el tipo de letra. Es decir, lo que te recomiendo en esa primera observación de palabras es que modifiques en tu texto esa palabra y que te quede saltada a la vista. La puedes subrayar con un color bonito, no sé, lo que te llame la atención. Y entonces ahí podrás entonces, primero en esa observación, generar. Ahorita no vamos a hacer otra cosa más que observar. Entonces, en tu observación, catalogas o detallas con ese subrayado, si lo decimos así. Buscas esas palabras o términos que te llamen la atención. Por otro lado, también la observación buscas de cuál es la relación entre cada una de esas palabras. De ahí entonces que puedas buscar lo que son los verbos. Los verbos buscan lo que son la interacción entre las palabras. Por otro lado, también si hay alguna conjunción, si hay alguna preposición, búscala específicamente para que veas cuál es la relación de esas palabras en todo el texto. Dentro de la observación continúas y puedes buscar algunas formas literarias generales. ¿Por qué te digo formas literarias generales? Porque independientemente de que a lo mejor ya lo hayas estudiado, en temas de hermenéutica, cuando veamos esa materia, entonces se te darán las figuras literarias o figuras
escriturales que aparecen en la Biblia con respecto a su contexto, a su entorno, a cómo el autor usó una sinécdoque, usó una paráfrasis, cómo el autor buscó generar un eufemismo, es decir, este tipo de figuras literarias no son tan propias de este primer cuatrimestre. Pero si ya conoces algo de eso, pues también llama la atención y subráyalo o ponlo ahí por aparte dentro de tu observación. Dentro de las figuras literarias generales, pues simplemente ven que está escrito. Si está escrito en prosa, si está escrito en verso, si es un poquito una parábola. ¿Cómo vas a saber si es una parábola? Pues la parábola, la palabra lo dice. Cuando Jesús hablaba en parábolas, la misma Biblia describía, y esto Jesús refirió en otra parábola o en parábolas. Y entonces se describe lo que Jesús dijo. Si es lectura apocalíptica, en el sentido de hablar del futuro, hablar de esa revelación con respecto a lo que ha de venir, pues obviamente Apocalipsis lo dice. Es decir, podrás ir catalogando fácilmente ese tipo de situaciones. Si fue una profecía, es decir, algo que se iba a cumplir, que fue dicho por el profeta, en el caso de Isaías, Jeremías, trata de catalogar específicamente qué figuras literarias te encuentras. En el punto número 4, la observación un poquito de la atmósfera. Yo lo menciono de esta manera. Trata de ver si había enojo en las palabras, si había calidez, si había amor, si había cierta compasión, si había tristeza, es decir, trata de analizar también esto dentro de la estructura de la observación. Y todo apúntalo. Dentro de la observación, algo que también me llama mucho la atención es, no lo menciona ningún documento, yo te lo añado, es generalistas. Generalistas de estas palabras clave, generalistas a través de las preguntas que le hagas al texto, ¿no? Una de las situaciones que puedes hacer con respecto al texto, pues es preguntarle. Hay otro documento que te voy a subir, lo cual te puede ayudar un poquito. Es otro documento y se llama método inductivo. Lo vas a poder encontrar o lo encuentras ya de antemano a lo que es en la plataforma Neo. Pregúntale al texto. Pregúntale quiénes son los personajes. Pregúntale en qué lugar están o a qué lugar se refieren. Qué cosas son similares, qué cosas se repiten. Pregunta al texto, trata de generar esa situación de observancia y pon tu lista, genera tu lista. Si hay cosas que estén hablando con respecto a Dios, trata de poner lo que dice el texto con respecto a Dios. Si hay cosas que estén hablando con respecto a los samaritanos, entonces escribe ahí con respecto a los samaritanos. Si hay algo que esté hablando sobre los sirios, no sé, dependiendo del texto que estés hablando. Haz tus listas. Yo te recomiendo, muchos autores no lo mencionan, pero yo te recomiendo que hagas listas, que no solamente observes, porque como te digo, la observación pasa desapercibido muchas cosas, pero cuando ya haces una lista sobre tu observación, entonces puedes regresar a ella y puedes ir entendiendo. Como te comento, no sé si hasta aquí hay alguna duda, ve tomando esa pausa, ve tomando esa motivación para que vayas generando estas situaciones y conforme vayan pasando las clases, si se van aclarando solitas las dudas, adelante, si no, nos vemos al final de la semana. Continuamos. Todo lo que es entonces de motivación del estudio bíblico, en cuestión de la observación, pues ya más o menos lo hemos comentado. Vamos a pasar al segundo principio, el principio de la interpretación. Este principio de interpretación es, yo podría decirte, un poco turbio, oscuro, difícil de entender si no lo haces con cierta metodología. ¿Por qué? Porque la interpretación puede estar basada sobre un concepto ya analizado o ya preconcebido en tu vida y en tu corazón. Yo te digo de corazón, llevo años analizando la palabra de Dios y es bueno tener lo que son los principios generales que ya has aprendido, pero cuando te topes con un pasaje y lo vas a volver a analizar, tómalo como si fuera nuevamente la primera vez en que lo vas a estudiar. Y esto te ayudará para no traer una preconcepción, te ayudará para no traer una frase, una palabra que ya quieras tú meterle a propósito, es decir, para no deducir. Te ayudará, acuérdate que estamos haciendo inducción, no deducción. Si tú traes ya esos conocimientos, es más, muchos hoy en día me he topado en el ministerio en el que presido, que muchos me llegan y me dicen, oiga pastor, y tal pregunta, y tal duda. Le digo, bueno, ¿y dónde lo viste eso? No, la Biblia lo dice.
Y ya después me voy enterando que más bien primero lo vieron en un video de YouTube y después dijeron que la Biblia lo dice. O lo presentó una persona en algún congreso y no mencionó cita y no dijo nada y después dicen que la Biblia lo dice. Entonces, no traigas ideas preconcebidas. Eso es lo que te recomiendo en el segundo principio que es la interpretación. El propósito de la interpretación es determinar el significado, la intención, el verdadero peso en significado que el autor quiso dar cuando expresó sus palabras. Para esto entonces tendremos que estudiar. Ahora sí, sacas tus listas y primeramente lo que yo te recomiendo es que analices significado de las palabras clave. No es tan necesario en este primer inicio de estudio inductivo, no es tan necesario que te vayas a griegos y hebreos o arameos. Mejor simplemente ve lo que significa la palabra tal cual. Tenemos, aquí es donde voy a usar del documento que te comenté de introducción a métodos de estudio bíblico. Si te das cuenta verdaderamente cómo nos llegó lo que la palabra de Dios, cómo nos llegó la palabra de Dios que tenemos físicamente en nuestras manos, llamada Reina Valera, yo te soy bien franco, me encanta la Reina Valera en el sentido de cómo fue expresada. A lo mejor no en el vosotros y oísteis y visteis, a lo mejor no tanto en ese sentido, pero sí en el sentido de que trataron de mantener muy, muy, muy acorde el significado original en traducción. No dudo que si ya estudiaste un poquito de esto, también sepas que hay otros pasajes que rompen el sentido completamente de lo que verdaderamente el original es. Pero no estamos hablando de exégesis, estamos hablando de un estudio inductivo, de una metodología inductiva. Entonces yo lo que te recomiendo es, si no tienes diccionarios de hebreo, que ya hay en línea también muchos diccionarios, si no tienes diccionarios en griego, que también ya hay diccionarios en griego, simplemente vete al diccionario Larousse, a la enciclopedia británica, ¿vale? A la enciclopedia de selecciones, es decir, lo que tú tengas a la mano para poder buscar el significado, búscalo, pero hazle ese estudio. Y entonces pones en tu apartado, en tu lista, lo que es tal palabra con respecto a tal estudio, lo que es tal palabra con respecto a tal, a tal diccionario, ¿no? Y de ahí entonces empiezas a generar un poquito la interpretación, pero todavía no llegues a conclusiones. Otra de las situaciones que te voy a solicitar en cuestión de interpretación es que trates de darle sentido a lo que el texto está diciendo. No generes ideas de lo que el texto no está diciendo. Si el texto está diciendo fulanito de tal fue y comió y se enfermó, ponlo tal cual. No presupongas por qué se enfermó, simplemente ponlo tal cual. Y esto te va a ayudar a interpretar. Por otro lado, a mí siempre me ha gustado la frase que aprendí con alguno de mis maestros que he tenido a lo largo de mi vida de estudio. Y él lo refiere de esta manera y me lo he guardado fuertemente en mi corazón. El hombre, el ser humano, no tiene problema con lo que la Biblia no dice. Tiene mucho problema con lo que la Biblia sí dice. Lo voy a volver a decir. El ser humano, nosotros como seres humanos, no tenemos problema con lo que la Biblia no dice. Generamos gran resistencia y gran problema con lo que la Biblia sí dice. Y bajo esta idea, la verdad a mí me encanta esa idea, bajo esta idea y preconcepción te puedo decir, esto es muy cierto. Cuando leemos un pasaje y el pasaje nos motiva a una cierta denominación o a una cierta ideología o a una cierta creencia, inmediatamente tratamos de interpretarlo con respecto a esa ideología, con respecto a esa creencia, con respecto a esa denominación, lo cual creo yo es incorrecto. Yo sé, créeme, que muchos de los que están escuchando esta materia a lo mejor están pensando, híjole, va a atacar mi denominación, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, soy adventista, soy metodista, no sé. No es parte de eso, recuerda, estás en una institución que busca que analices lo que verdaderamente Dios te dejó para que analizaras, que es su palabra. Dios no dejó que analizaras otro libro. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que este libro de la ley nunca se aparte ni de día ni de noche de tu boca. El libro de la ley, el libro tal cual Dios lo había entregado. Hoy nos llega
el compendio más completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Perfecto. Entonces así tómalo. Que solamente sea la Biblia la que te hable, que solamente sea la Biblia tu sustento y tu base de investigación. No otros comentarios. Yo no estoy en contra de comentarios. Por aquí en cuestión de interpretación, aún incluso en observación, algunos comentaristas o estudiosos en temas de metodología inductiva dicen no, que inmediatamente ya busques comentarios y veas lo que las otras personas dicen. No, yo te soy bien franco, no te metas con ningún comentario. No estoy en contra de ellos. Más bien estoy a favor de que el que te comente sea el Espíritu Santo y de que el texto sea el que te comente verdaderamente el sentido. En eso sí estoy a favor. Entonces, no busques comentarios, no busques una idea preconcebida. Trata simplemente de pensar y de generar qué es lo que te está diciendo el pasaje, porque el pasaje sí lo dice. Otra de las cosas que vamos a necesitar en temas de interpretación es tratar de ver cómo la misma palabra, si ya hiciste un estudio de palabras, trate de usar, eso sí, una concordancia, para que veas cómo esa misma palabra es utilizada en otros versículos. Ahí sí te recomiendo que si vas a tener uso de diccionarios en griego o diccionarios en hebreo, veas si esa palabra en su original es la misma palabra en su original que está siendo usada en el otro pasaje. ¿Por qué? Porque lamentablemente a lo mejor tú ves simplemente dolor, y la palabra dolor se repite en Génesis, pero también se repite en Levítico, pero a lo mejor son dos palabras diferentes de dolor en el tema del hebreo. O la palabra amor, como lo entendemos en el griego. Por lo menos el griego como idioma pues tenía alrededor de 5 acepciones. ¿Cuál de esas 5 acepciones es utilizada en el versículo de Juan cuando está hablando en el camino del mar ahí con Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué griego es el que se está usando? Eso podría ser un poquito más interesante y te ayudaría a tratar de comprender para que entonces el estudio sea un poquito más profundo y tu interpretación sea más fidedigna. Nuevamente, ¿qué es lo que estamos tratando de buscar a través de esta metodología? Que tú llegues directamente a encontrar el propósito, o más bien el principio, como bien te expliqué al principio. El principio que Dios quiere generarte para que transformes y lo apliques a tu vida y transformes tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en temas de interpretación, trata de generar esta búsqueda paralela de pasajes en donde se repita la idea o en donde se repita la frase. Por ejemplo, los evangelios. Lo que puedes buscar es cómo se narra específicamente ese evento o ese texto, esa porción de la Biblia. Cómo se narra de manera diferente por Marcos, cómo se narra de manera diferente por Lucas, por Juan, y en el caso de los evangelios sinópticos, ¿no? En el caso del evangelio de Juan, lo que te puedo decir es que aún incluso las narraciones de los primeros 3 evangelios a veces ni aparecen, ¿no? Pero bueno, trata de buscar esa concordancia para que entonces analices también esos pasajes. Esto significa que cuando llegues a esos pasajes también vas a necesitar, ¿qué? Hacerle el primer proceso. No des por sentado que ya lo estudiaste de una manera y ahora pues ya lo estudié y lo mismo dice aquí. No. Trata de generar que si vas a ver diferentes pasajes en paralelo, entonces le hagas una misma observación al primer pasaje, como al segundo, como al tercero. El libro de Reyes con el libro de Crónicas, cómo narra las vidas de los reyes. Entonces, primero hable una observación completa, la descripción de la vida del rey Asa, como lo dice Reyes y como lo dice Crónicas, y entonces genera la comparación. Y eso sí, al generar la comparación no desestimes la información. A mí me encanta una forma de analizar que es un principio de hermenéutica, que es, por ejemplo, en los evangelios, ves sumando todo el contexto de la narrativa conforme te lo va presentando Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y conforme sumes, entonces tienes todo el rompecabezas perfectamente armado. Y entonces entenderás que eso fue todo lo que Dios nos está entregando. No desestimes la información. Es decir, ¿qué es desestimar la información? Que tú agarres y digas, no, Juan no lo dice así, así que como no lo dice así, Juan no me sirve Mateo. No. Trata de embonar para crecer la información. Ese es un principio también de interpretación.
Entonces entenderás que estamos viendo dentro de estos principios de interpretación, número uno, que saques significados. Número dos, que veas cómo estas mismas, o ese mismo pasaje, o esas mismas palabras, dos ideas completamente distintas, cómo una misma palabra es usada en diferentes pasajes y cómo la misma idea o el mismo pasaje es representado en otras porciones de la Biblia. Estas dos cosas te generarán mayor observación. Y esto entonces, conforme lo vayas empezando a trabajar, va a empezar a generar ¿qué? Va a empezar a generar que vayas creando en tu mente la interpretación. En la interpretación, nuevamente te lo digo, ¿qué es lo que estás buscando? Estás buscando el principio. Si estás buscando la fidelidad con respecto a la veracidad de la Biblia, créeme, estás por un mal camino. Trata de buscar el sentir de lo que el autor quiso decir. Da por sentado que viene de parte de Dios, entonces trata de buscar qué es lo que Dios te está queriendo decir. Para eso entonces trata de buscar el principio de lo que Dios te está queriendo decir. Por ejemplo, cuando en la ley Dios describe en Éxodo y también en Levítico que maldito el que mueva el lindero de su vecino. ¿A qué se está refiriendo? Hoy en día no usamos linderos como tal. Y de hecho la palabra lindero a lo mejor ni la conoces ahorita que te la estoy mencionando. Pero si entiendes el principio de lo que te está queriendo decir cuando analices ese estudio de palabras y cómo se repite la palabra linderos o lindero a lo largo de otros pasajes, entonces entenderás por qué Dios está maldiciendo o viendo que está mal que una persona mueva el lindero del vecino, ¿no? Entonces, bajo esa apreciación es que entonces empezarás a generar ese principio. Valga la redundancia, en el ejemplo que te estoy poniendo del lindero, el principio es que Dios no quiere que mientas, Dios no quiere que robes. Si haces un estudio podrás entender que ese es el principio de las dos cosas que Dios desea que modifiquemos en nuestra vida cuando estudiamos simplemente incluso ese pasaje o esa palabra como tal, la palabra lindero. ¿Qué te quiero entonces mencionar? Trata de generar nuevamente ese principio de interpretación. Llegar a lo que Dios verdaderamente me quiere decir como principio, no como frase solamente de modificación de conducta. Después de haber observado, después de haber interpretado y que ya vas generando ese sentir, antes de pasar a la aplicación, yo te recomiendo que le hagas una pregunta muy, muy sincera al texto, porque parte de esa interpretación y de observación tendrás que generarle algunas preguntas a lo que es el texto. Pregunta quién es el autor, a quién le está escribiendo, desde dónde está escribiendo, qué tipo de personas son las que están recibiendo el mensaje, quiénes son los que participan en el texto. Esto es parte de tu observación. ¿Qué está diciendo solamente el texto? Escríbelo, transcríbelo, genérale una paráfrasis conforme a tu entendimiento. Paráfrasis es poner en otras palabras lo que el texto está diciendo. Si el texto está diciendo, bebió agua que fue de vida abundante, podrías poner, bebió un líquido que fue revitalizante abundantemente o de bastante vida, no sé. Esa es la paráfrasis que pudieses generar y lo puedes transcribir tú para empezar a generar esa apreciación. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estaban? ¿A dónde iban? ¿En qué tiempo se escribió? Trata de generar todo este tipo de preguntas y te ayudarán mucho más a la interpretación. Nuevamente, no vayas a comentarios. Puedes tener un libro que te voy a subir para que tengas ahí un acceso un poquito más a la bibliografía. Puedes tener un libro que es de uso y costumbres de los tiempos bíblicos. Este libro de usos y costumbres de los tiempos bíblicos te podrá servir bastante para que en esta descripción entonces puedas entender cómo una frase iba dirigida al pueblo judío o iba dirigida al pueblo de Israel en tiempos de Jacobo o diferentes maneras, ¿no? Cómo ellos vivían, cómo se relacionaban, por qué los sacrificios eran parte de su vida, cómo se relacionaban los otros pueblos con respecto al pueblo de Israel en cuestión de usos y costumbres, no sé. Muchas cosas, esto ya lo puedes introducir también dependiendo del texto que estés utilizando o estudiando. Ahí sí, hasta el momento de la interpretación, genera este apoyo adicional
Porque la Biblia no te va a explicar tanto cómo convivían, cómo se relacionaban, cómo bañaban a sus animales o cómo ellos mismos se bañaban. No, no va a ser tan clara y específica. Pero un libro como de usos y costumbres de tiempos bíblicos te podrá servir para que entonces puedas añadir a la interpretación. Una vez que ya se generó el principio de lo que Dios está diciendo, la base sólida de lo que verdaderamente Dios está diciendo en el pasaje y de lo que no está diciendo, entonces pasas a la aplicación. Y es muy importante, hijo de Dios, estudiante que me estás escuchando, que verdaderamente entiendas cómo la aplicación va a venir a tu vida y te va a ayudar a transformarla. Recuerda, Dios ha diseñado su palabra para generar transformación de vida. Dios no diseñó su palabra y no la reveló al hombre simplemente para darle conocimiento. No te la está dando y no te la va a dar a lo largo de toda una licenciatura en teología para que simplemente digas, hoy sé un poquito más. La base está en Efesios capítulo número 4, del versículo 11 en adelante. Tienes que llegar a la estatura del varón perfecto. Y esa estatura no es una estatura solamente de conocimiento. Ojo, no lo estoy desestimando, sino quién sería, por qué te estaría dando una clase. No, el conocimiento sí es base del proceso, pero no es lo único. El conocimiento te va a generar una proyección de quién es Dios. Y al entender quién es Dios y quiénes somos, y al modificar a través del Espíritu Santo, pidiéndole en oración que modifique nuestras vidas, entonces podremos llegar a esa estatura de varón perfecto, no solo en conocimiento, sino también en carácter. El carácter de Dios tiene que llegar y tiene que ser inmerso en nuestros corazones. Ojo, el carácter de Dios no tiene nada que ver con la manifestación sobrenatural de Dios. Esto es muy importante que tú también lo entiendas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, sobre todo en estos tiempos, no pretendo atacar ninguna ideología o preconcebida antes de todo esto que vamos a ver a lo largo de los cuatrimestres y a lo largo de toda la licenciatura. Es decir, no pretendo atacar ninguna denominación ni ninguna creencia que tú ya traigas preconcebida. Pero muchas veces se cree que si la persona sana, si la persona tiene visiones, tiene sueños, tiene manifestaciones sobrenaturales, entonces es muy docta en Dios. Y entonces se vuelve casi el erudito o la persona a seguir, porque aparentemente, y lo digo con mucho respeto, tiene mucha unción. Te digo, el problema no es unción. De hecho, entiendo muy bien en una bendita historia, tanto de forma bíblica, práctica, pero también en mi vida ministerial, puedo entender lo que la unción de Dios es y cómo se manifiesta. Pero eso no está en jaque o en juego en esta explicación. Lo que te quiero decir es que muchas veces pensamos que la unción es sinónimo de carácter. Y eso no es cierto. Aún incluso los demonios pueden simular y tener ciertas manifestaciones del poder de Dios a los hombres, pero no tienen nada del carácter de Cristo ni de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con eso? No te vayas con la finta. Trata de entender que lo que Dios está buscando de ti no es una manifestación sobrenatural. Está buscando que llegues a la estatura del varón perfecto, en fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No obstante, no lo descarto. ¿Es importante que en el ministerio manifieste la sobrenaturalidad de Dios? Por supuesto que sí. Yo soy no un profesor, yo soy un hijo de Dios que cree el 100% de la Biblia, pero también el 100% de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por eso le doy un lugar muy importante a lo que es la Biblia en 100%, pero también a la manifestación del Espíritu Santo. Eso lo podremos ir viendo en otras materias si es que nos encontramos brindándotelas o podemos platicarlo en otro foro o de otra manera. Lo que te puedo decir es, nuevamente, el principio de aplicación no significa que busques sobrenatural, poder, como se diría, ¿no? Contextualmente en México, el fuá de Dios. No, eso no es aplicación. El fuá de Dios o el poder de Dios, la unción de Dios va a llegar simplemente cuando tu vida vaya siendo transformada.
porque Dios no puede dar vino nuevo en odres viejos, y el odre tiene que ser cambiado. Entonces, el principio de aplicación es que tú cambies el odre. ¿Y cómo vas a cambiar el odre? Pidiéndole al Espíritu Santo que lo que hoy estás interpretando de forma correcta al analizar un pasaje, ahora sea parte de tu vida y transforme de forma completa quién eres tú. Si venías mintiendo, ya no lo hagas. Si venías fornicando, ya no lo hagas. Que tu carácter sea también más afable, más dócil, lleno de amor, lleno de la bondad, del gozo de Cristo. Yo lo manifiesto de esta manera. Dones espirituales no es lo mismo que fruto del Espíritu. Cuando buscas una aplicación, lo que estás buscando directamente es la manifestación del fruto del Espíritu, de las 9 características que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Esas 9 características serán parte de lo que Dios irá transformando y motivando en tu vida, que siempre exista a más. Parte de la aplicación es esto. Entonces, para poder aplicar un texto a tu vida, es necesario, yo creo, un par de cosas. Primero, que lo anterior lo hayas hecho bien. Es decir, si estudiaste, si observaste bien, si interpretaste de forma correcta, la aplicación va a ser dócil, va a ser fácil de saber. Es como recibir una instrucción de forma precisa. Si recibes una instrucción con ruido, imagínate que alguien me da una instrucción, Fabián, pero hay ruido. Y hazlo ya. ¿Cómo? ¿Me repites la instrucción? Sí, claro, es que... Y hazlo ya, hazlo pronto. Pues no entendí la instrucción, entonces no la puedo aplicar. Si entiendes la instrucción a través de los primeros 2 pasos, entonces la podrás aplicar. Pero yo creo que eso es el menor de tus problemas. El mayor de los problemas de los seres humanos, de los hijos de Dios, no radica tanto incluso en la interpretación, radica en el corazón que busca verdaderamente a Dios. Y si Dios está diciendo que saquemos algo de nuestra vida, que depuremos la covacha o la bodega, que quitemos pensamientos, que hagamos cambios, que hagamos transformaciones, que salgamos de nuestro lugar de confort, es ahí donde entonces nuestra carne va en contra del espíritu, la ley de la carne, según Pablo la relata en Romanos, va en contra del espíritu y dice, no quiero. Y entonces la aplicación se vuelve infructífera. Y por ende entonces no llegas al escalón que estás persiguiendo en aplicación. Por eso creo yo la aplicación es muy importante. Muy, muy importante, pero buscando qué? Si me lo permites nuevamente te lo voy a repetir. Busca el carácter de Cristo. Los dones espirituales, la unción, el poder de Dios viene por consecuencia, te lo puedo decir por experiencia. Viene como manifestación de parte de Dios por consecuencia de una persona que busca obedecer los principios de Dios que están escritos en su palabra. Yo te lo puedo describir de esta manera. Jesús, cuando empezó, cuando era niño, él crecía en gracia y en conocimiento. Pero en su primera interacción, en Juan, capítulo número 1, que fue bautizado, se abrieron los cielos y se dijo, he aquí mi Hijo amado en quien me complazco. Pero tuvo que pasar todo un periodo de obediencia a partir de ese bautismo hasta el monte de la transfiguración para que se volvieran a abrir los cielos. Y esto es bíblico nuevamente, no me estoy saltando nada. Tuvo que pasar Jesús todo un proceso de carácter, de forjación, de formación y de obediencia. En pocas palabras, tuvo que pasar un proceso de aplicación de la palabra de Dios en su vida, para que entonces, después de haber sido bautizado, en el monte de la transfiguración se escuchara, he aquí mi Hijo amado, a él oíd. Tú podrás ser un docto en el estudio de la palabra de Dios, pero probablemente Dios no te haya dado la autorización de que te escuche la gente. Y muy probablemente no te ha dado esa autorización porque no has pasado ese proceso de obediencia, no has pasado ese proceso de aplicación de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hijo de Dios, estudiante, por eso es muy importante que no te olvides de este tercer paso. Hoy que aprendiste de nuevo en la universidad. No, pues hoy aprendí esto y ahora sé esto y entiendo perfectamente por qué Dios dijo esto a Noé y por qué Dios dijo esto a Jonás y ahora entiendo por qué. Ok, está bien. Y es bendito todo ese conocimiento, te expone, hace más claramente quién es Dios y quién es Jesús.
Pero si no lo llevas a una aplicación, bueno, ¿y qué estás aplicando? No, pues hoy entiendo que debo de dejar de ver ciertos programas. Hoy entiendo que me debo dedicar más a la oración. Hoy entiendo que debo de hacer esto, que debo hacer aquello, porque la Biblia me está instruyendo, me está animando y el Espíritu Santo me está redarguyendo para que modifique ciertas conductas o para que haga cierta u otra cosa. Esa es la aplicación y por eso es tan importante. Recuerda, en la frase que te dije de este maestro, amigo mío, que me compartió cuando yo era seminarista y estudiaba la palabra de Dios. Todavía la sigo estudiando, pero bueno, el ser humano no tiene problemas con lo que la Biblia no dice. El ser humano tiene grandes problemas con lo que la Biblia sí dice. Así que ponlo en práctica, aplícalo. Y en esta parte de la aplicación, lo que más te pudiese apoyar y ayudar a que disiernas y analices es, tienes que meterte en oración. En esta parte de aplicación necesitas entrar a un proceso fuerte de análisis de quién eres tú con respecto a lo que la Biblia te está enseñando. En esta parte de aplicación tienes que ser tan dócil y humilde como para reconocer, soy pecador, me he equivocado, me sigo equivocando. Y la palabra de Dios me sigue diciendo, pon mucha atención a este punto, o pon atención a este punto. Ese es el proceso entonces del método inductivo. Encontrarás, conforme vayamos viendo un poquito estos métodos de estudio bíblico, este es apenas el primer estudio bíblico, el primer método, perdón, este es apenas el primer método y entonces encontrarás que forma parte muy esencial, por lo menos de mi vida. Yo te animo a que también lo sea de tu vida. Mas, sin embargo, veremos muchos más métodos, como te digo, 11 aproximadamente en metodología. Y en ese sentir y en esa idea, entonces, yo te recomiendo que vuelvas a regresar, que empieces a analizar cada una de las tres partes de este método inductivo. Si lo piensas rápidamente, el método inductivo entonces es observación, interpretación, aplicación. Eso es lo que circunscribe de una forma total al método inductivo. Termino un poquito con esto, mas sin embargo me gustaría hacerte un pequeño ejercicio del método inductivo y haremos algo más profundo la próxima clase. Primero, muchas veces el problema, te digo, no es entender o interpretar de forma correcta. El problema es no tener esa actitud de humildad. Permítete tener esa humildad. Como te decía en la bienvenida a la licenciatura, permítete ser, según nos expone el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo número 1, permítete ser dócil, permítete ser reverente a que es Dios el que está hablando a tu vida. Y si es Dios a través de su Espíritu Santo, deja que Él modifique las áreas, deja que Él modifique eso que se está viendo afectado de alguna manera por el estudio bíblico. A veces me encanta la Biblia. Tengo otro amigo pastor que dice que cada vez que abre la Biblia, independientemente sea un pasaje que ya ha analizado con anterioridad, esta salta y salta y saltan y las letras fuera como si cobrasen vida y a veces como si un puño saliera y lo golpease, ¡pum! Le dije, pon atención, esto es lo que quiero que ahora modifiques. Por eso a mí me encanta regresar y regresar a la Biblia. Cada vez más Biblia, cada vez más Biblia. Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, pero nunca sea parte de tu boca ni de tu estudio. Recuerda, el apóstol Pablo en el libro de Hechos evidenciaba con cierta gloria y cierta pompa diciéndole a los de Berea que ellos eran cristianos, que gente conversa, que verdaderamente analizaba y estudiaba, escudriñaba las escrituras. Él le hubiera gustado y le hubiera encantado que todas las iglesias y la gente que estaba alrededor de él verdaderamente estudiasen así las escrituras, como los de Berea. Pero bueno, eso es el tema inductivo. Te voy a poner un pequeño ejemplo del tema inductivo y me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor. ¿Cómo desarrollar rápidamente estas tres cosas en la palabra del Señor? Para esto entonces te voy a leer lo que dice Mateo 6 del versículo 1 en adelante. Mateo 6 del versículo 1 en adelante dice: mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos de otra manera.
¿No tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo? Perdón, lo voy a leer nuevamente. Mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres para que seáis vistos de ellos. De otra manera, no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Es un pasaje que probablemente tú ya has analizado, tú ya has visto, ya lo has predicado, si es que también ya has podido predicar, y pues, a lo mejor no tiene mucha ciencia. A mí me gustaría que lo analizáramos brevemente conforme al método inductivo el día de hoy. A ver, muy sencillo. Para parte de la observación es leer. Entonces lo vamos a leer, pero ahora de una manera más pausada. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, que no des limosna. Estoy leyendo otra versión, lo voy a cambiar, perdón. Mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabado de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Bueno, ¿cuál era parte de mostrar una muy buena observación? Pues entonces que te enfoques. Vamos a tratar de generar ciertas preguntas al texto. Vamos a tratar de ver también cuáles son las palabras clave. Ok, dice, mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres. ¿A quién le está hablando? Independientemente que el texto no te está diciendo quién habla, a lo mejor por obviedad tú ya sabes quién está hablando, pero el texto no te lo está diciendo. Así que no lo preconcibas, no ya infieras directamente, no, el que está hablando es tal, y está diciendo esto y por esto. No, vamos pausado, acuérdate, estamos tratando de desmenuzar de una manera muy abstracta y muy simple lo que es el método inductivo. Mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres. ¿A quién le está hablando? Pues le está hablando al que está leyendo. Ese es el punto. En este sentido, de alguna manera, porque el texto de los versículos 1 al 4 no me dice específicamente a quién, pues está hablando en primera persona, dirigiéndose a no hagáis. Tú no haz. ¿Qué es lo que no debes de hacer? No debes de presentar limosnas para ser vistos por los hombres. Otra cosa que puedes generar del primer versículo es que, ¿cuál sería una primer palabra clave? Pues la palabra limosna. Hoy en día en el contexto mexicano se conoce, pero hay otras culturas que no manejan esta palabra como tal. Yo te diría, subráyala, apártala. ¿Qué significa la palabra limosna? Por otro lado, entonces, seguimos leyendo. De otra manera no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Quiénes son los pequeños personajes de los que sí está hablando? Primero está hablando de los hombres. Algo no tienes que hacer delante de ellos. ¿Qué es lo que sí no tendrías de parte de otro personaje? No tendrías una recompensa, que sería otra palabra clave. ¿De quién? De vuestro, y aquí es donde el autor se suma, el que está exponiendo esta frase o este texto está diciendo, no solo es tu Padre, también es mi Padre. Y esa palabra Padre también la pudiese subrayar como palabra clave. ¿Y dónde está ese Padre? En el cielo. La frase como tal entonces también puede ser una frase clave. Cuando pues tú, está nuevamente dirigido de forma singular, ¿no? Tú, cuando tú des esa limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Aquí a lo mejor pudiese aparecer una figura literaria, ¿no? No es que literalmente la gente estuviera haciendo tocar trompeta, ¿no? No lo sé, el pasaje no lo dice. Como hacen los hipócritas.
que apareció otra palabra que no había aparecido en el texto, hipócritas, entonces la tienes que subrayar. Estos hipócritas, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen en las sinagogas. También sinagoga puede ser subrayada. Y no solamente en las sinagogas, sino también en las calles, para ser alabados de los hombres. Ok, ahí está. También puedes volver a subrayar. Apareció otra vez la palabra clave hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Otra vez la palabra clave recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. La pregunta es, ¿la mano derecha y la mano izquierda tienen oídos? ¿Pueden escuchar entre ellas? ¿O a qué se está refiriendo? Ahí hay una figura literaria. Ahí hay una situación. Ok. Que tu limosna sea en secreto. Eso quiere decir, ¿qué lo vas a decir? ¿Susurrando? ¿O cómo? ¿O dónde? Porque a lo mejor la preposición en pues nos está diciendo un lugar. Y entonces quiere decir que ya no sea en las sinagogas y en las calles, sino que vayas al lugar que es secreto o a la calle que se llama secreto. Tu padre que ve en esa calle que se llama secreto, te va a recompensar en la calle que se llama público, porque son dos lugares diferentes, secreto y público. Es decir, aparecieron nuevas palabras clave. Secreto, público. Podemos resumir rápidamente. ¿Cuál es, después de esa pequeña observación, todavía más le podemos preguntar al texto, pero vamos a quedarnos un poquito por cuestión de tiempo en esa apreciación de observación. Entonces, limosnas, hombres, recompensa, Padre, la frase que está en el cielo. Nuevamente, entonces, tocar trompeta delante de ti, hipócritas, sinagogas, calles, alabados de los hombres, o la palabra alabanza o alabados, ya tienen su recompensa, dice ahí, está la frase. Dar limosna, mano izquierda y mano derecha, que no lo sepan, toda esa frase. Y las palabras clave que dijimos al final, secreto y público. Vamos entonces a rápidamente analizar. Primero, como te decía, haces tu lista. Todavía no nos está diciendo quién está hablando. Y de hecho el pasaje en un contexto muy general no nos va a decir quién está hablando en el capítulo número 6, pero esto lo veremos un poquito en la interpretación. Sigamos viendo la observación. Lo primero que tenemos que entender, entonces ya tenemos nuestra lista, ya tenemos algunas frases clave, entonces vamos a tratarlas de desmenuzar. La palabra limosnas, ¿qué significa limosnas? Entonces te vas al diccionario. La palabra limosnas, en el sentido de como hoy nosotros lo entendemos en el contexto cultural mexicano, es pues ese dinero que tú pones en el alfolí. Bueno, el alfolí es muy bíblico, muy de domingo, ¿no? En ese contenedor en donde se te pide dinero para una obra de beneficencia o incluso en la iglesia. Podría también traducirse que esa limosna o las palabras limosnas tiene que ver con específicamente el dinero que se le daba a la gente necesitada que estaba en las calles. Y entonces, tras ese estudio, rápidamente te digo, no necesitas un estudio de griego, un estudio de hebreo, necesitas simplemente un diccionario, entonces empiezas ahí a generar cierta interpretación. La palabra limosnas quiere decir dinero que yo doy para una obra de beneficencia, dinero que aparto para la iglesia y para que siga su obra o su trabajo, dinero que yo doy a un pordiosero, a un vagabundo, a una persona que necesita. Ok. La palabra vuestras limosnas en el contexto un poquito más bíblico en el tema de interpretación, ya observamos, ahora estamos en interpretación, tiene mucho más que ver solamente con dinero. Tiene también que ver con alhajas, tiene que ver también con joyas, tiene también que ver con ropa, con situaciones físicas que tú pudieses dar para alguien que es necesitado. Aquí lo interesante que está dando es una primera instrucción. No lo hagas delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Lo que está de alguna manera infiriendo directamente, lo que el texto te está diciendo es, no busques presumir que estás dando limosnas. De otra manera, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué es recompensa?
La palabra recompensa la define el diccionario como una acción en beneficio por otra acción hecha. Recibir un beneficio por algo que yo haya hecho. Esa es la palabra recompensa. Nosotros usamos de muchas recompensas. Yo también soy papá. A los estudiantes que también sean padres, pues lo van a entender. Usamos de recompensas para darlas a nuestros hijos si es que hacen algo bueno o si es que hacen algo malo. O simplemente les decimos, porque hiciste esto, tienes este beneficio. Ese es el contexto de la palabra recompensa. Un beneficio adicional a un hecho que yo estoy haciendo en particular, obviamente un hecho benéfico. Podríamos decir de una manera un poquito retórica que yo recibo mi recompensa cuando robo y me cacha la policía. Pues, ¿cuál fue mi recompensa? Pues ir a la cárcel. Pero bueno, es simplemente hay un poco de ironía y también una forma retórica y presentando esa idea. Lo que sí te puedo comentar entonces es, la palabra recompensa más bien está implícita en algo que hiciste bien y se te va eh, se te va a dar un bono o bonificar, no, se te va a dar un bono, se te va a dar algo adicional, un premio, en pocas palabras, por ese hecho que hiciste. Entonces, pero específicamente, ¿quién no te la va a dar si es que lo haces delante de los hombres? No te la va a dar vuestro Padre que está en el cielo. Padre, simplemente en los diccionarios, es aquel que sustenta, es aquel que suple, es aquel que provee. Esa es parte de del significado de la palabra padre. Obviamente padre como tal tiene que ver con el que es cabeza de familia, también otros diccionarios lo definen así, el que está al frente de la organización familiar, ¿no? En ese sentido. Pero este padre en particular se encuentra en un lugar muy específico, se encuentra en el cielo. Esto, ya de entrada el pasaje número 1, el versículo número 1 nos está dando una relación en cómo hay una manifestación de este Padre. No importa que esté en el cielo, da recompensa a los que estamos aquí abajo. También eso lo puedes generar en una lista de interpretación si estás analizando solamente la idea de Padre. Padre, el Padre que me está exponiendo en Mateo 6, versículo 1, es una persona, es una que tiene capacidad de que aunque esté en el cielo, puede interactuar con los seres vivos aquí en la tierra. Es una inferencia directa porque el pasaje así lo está diciendo. De otra manera no tendréis recompensa, ¿no? De ese Padre que está en el cielo. Cuando pues entonces des limosna, versículo número 2, cuando des ese dinero, esas cosas, esa joya en cuestión de beneficencia o para la iglesia o delante de un pordiosero, de alguien que lo necesita, no hagas tocar trompeta delante de ti. Aquí lo que es más que nada es una figura literaria, lo que está diciendo es, hey, no le grites a la gente, mira lo que estoy haciendo. Y ya hay una idea implícita en eso de orgullo y de presunción, como hacen los quienes, los hipócritas. Esa palabra es analizable y por eso yo creo la separamos como palabra clave. Y esa palabra hipócrita literalmente significa alguien que actúa por debajo de quien verdaderamente es. Alguien que te da una actuación con respecto a lo que verdaderamente quiere manifestar. En pocas palabras, alguien que te da una cara, pero por detrás tiene otra. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Un actor, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Por qué sería un actor y por qué la persona que está diciendo estas palabras en Mateo 6 está relacionando directamente como hipócritas? Pues porque obviamente no es cuando hay un hecho de este tipo, de que se entregan limosnas y hay una trompeta y tocando, es decir, lo estoy haciendo con presunción y quiero que la gente me vea, más bien hay una doble intención. Y de hecho más bien solo hay una intención, ese es lo que nos está diciendo la palabra hipócrita. Está actuando, sí, pero su intención no es entonces dar ese dinero,
para que le vaya bien al pordiosero o para que siga la obra de la iglesia. No, no, no. Su intención más bien es reconózcanme. Esa es la doble intención, ¿no? Esa es más bien la intención oculta. Y por eso entonces se describe como hipócrita. Y ojo, estos hipócritas lo hacen en las sinagogas y lo hacen en las calles. Algo hay de esto de alguna manera porque el tema de sinagogas en cuestión de la eh, definición, sinagoga es el lugar en donde se reunían específicamente los judíos y los doctos y la gente importante y de renombre para estudiar las escrituras, para tener un contexto de relación con Dios, al menos así en su inicio. Posteriormente las sinagogas tuvieron un cambio, y eso fue un cambio transcultural, en el sentido que los judíos empezaron a provocar que esas asambleas ya no fueran para estudiar tanto la palabra de Dios, sino más bien para tener mercadería, sino también para tener otro tipo de relación. Algo muy similar a lo que pasa hoy en día en las iglesias que son grandes. El motivo no es ir a la iglesia para y conocer la palabra de Dios y orar y ser bendecido por la presencia de Dios. El motivo es ver a fulanito, es ver a sultanito. Yo recuerdo fuertemente cuando era más joven, ¿no? Sigo siendo joven, no vayas a creer que no. Cuando era más joven, a la iglesia pues se iba a socializar. No se iba tanto a buscar de la palabra de Dios. Cuando eras niño, inmediatamente tu papá o tu mamá te decían, oye, vamos a ir a la iglesia el domingo. Ay, no, pero si tenías ahí un compañerito, una compañerita con la cual te llevabas bien y con la cual ibas a cotorrear, inmediatamente preguntabas, ¿irá fulanito de tal? Pues yo creo que sí. Ah, entonces sí voy. Entonces el propósito no era solamente reunirte para conocer de Dios, también teníamos otros propósitos, ¿no? Y en ese sentido las sinagogas eran parte también de eso, eran parte de la socialité judía y sobre todo de la más alta élite de los que los judíos eran representados, los que más sabían, los más sabios, los más doctos, los que más riqueza tenían, es donde aparecían en las sinagogas. Y si no en las sinagogas, porque obviamente tenían ciertos horarios de interacción, también en las calles. Recordemos que las calles hoy no eran. Aquí es donde entrará dentro de la interpretación el usos y costumbres. Las calles, por definición, pues es simplemente un trecho de pavimento o de tierra por donde se transita. Eso es una calle. Ok, pero en el contexto judío, más bien era un lugar por donde podías ser visto. De hecho, cuando la gente buscaba esconderse y no ser vista de la gente o de las otras personas, no se iban por las calles, o se iban por los techos, o se iban por detrás, o buscaban las lomas o los montecillos para poderse esconder. Las calles era también para ser visto. Las calles se utilizaban mucho, algunas en particular principales, como para darle entrada a los reyes o darle entrada a la gente de honor. Para eso se utilizaban las calles. Y entonces las calles eran muy vistas, era también un punto de reunión. No como lo que hoy sucede en nuestras ciudades, no, no pienses así. Las calles simplemente son para los carros y eso, no, no, no. Pero bueno, entonces, ¿dónde estaban buscando estos hipócritas tener esa doble intención? Pues en donde la gente los reconociera. Entonces tiene mucho que ver con el versículo 1. No lo hagas delante de los hombres para ser vistos. Estos hipócritas lo hacen en donde hay mucha pompa, en donde hay mucho reconocimiento, en donde la gente está viendo, ¿no? En donde no pasarías desapercibido. Y obviamente, bueno, ya dije Jesús, no quería decirlo todavía, pero bueno, es parte de la interpretación, ¿verdad? El pasaje no nos dice que Jesús está hablando. Algunos piensan que solo porque mi Biblia está en letras rojas, entonces ya está Jesús hablando. No te vayas tanto con la finta, no tiene que ver con eso. Pero bueno, la letra en rojo sí hace una referencia directa, que son palabras de Jesús, pero no por eso descubrí que era Jesús el que está hablando. Ahorita vemos dónde dice que Jesús está hablando. Pero bueno, ya lo dije. El punto está, ok, Jesús, o es la persona que está hablando, que está escribiendo estas palabras, descubre cuál es esa doble intención. Descubre qué es lo que hay en el fondo del corazón para ser alabados de los hombres. La palabra alabados también tiene una connotación bastante interesante en cuestión del- de su definición.
Aquí sí me gusta un poquito ir directamente a la definición griega, que es dexaxo en ese sentido. Y tiene que ver entonces con darle honor, darle gloria, magnificencia, rendir de alguna manera a este tipo en gran estima hacia alguna persona o cosa. Entonces, ¿qué estaban buscando estas personas? Que entonces hubiese esa gloria, esa gran estima por parte de quienes, pues de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la palabra recompensa? Pues la que ya vimos, ¿no? Es de dar algo adicional por un buen hecho. Pero ¿cuál sería entonces esa recompensa? Pues esa alabanza de los hombres, ese reconocimiento de los hombres. Cuando tú des esa limosna, versículo 4, entonces, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Esta es una figura literaria que es representativa a una alegoría. ¿Por qué? Porque se está dando incluso ciertos matices de personalidad a la mano izquierda y a la mano derecha. Y en ese sentido, entonces podemos entender que como figura no se está refiriendo a que mi mano izquierda pueda escuchar lo que hace mi mano derecha. Más bien se está queriendo demostrar esta frase a que entonces pase desapercibido, pero pase tan desapercibido como que nadie se entere que verdaderamente lo hiciste. Es lo que nos está queriendo decir esta parte. Cuando tú entregues este bien, esta bendición, este limosna, este dinero, esta cosa física, en beneficio para lo que vayas a hacerlo, que entonces pase desapercibido. Y esto nos va de alguna manera a dar un poquito de mayor fuerza con el versículo 4, que tu limosna suceda en lo secreto. O como lo dice textualmente simplemente la palabra, como lo analizamos, secreto. ¿Qué significa esa palabra secreto? Esa palabra secreto no es un lugar como tal. Habla más bien de una acción o de una forma de hacerse las cosas. La palabra secreto como tal, kryptos, quiere decir en lo privado. Quiere decir en donde nadie se dé cuenta, en lo oculto. Fíjate que lo oculto no lo había usado como definición como tal, porque parecería entonces que es un pecado, que es un error, que nadie se entere. No tiene que ver con eso. Cuando el autor de estas palabras está describiendo el lugar secreto, está hablando más bien con la idea de lo que dijo en el versículo anterior, en el versículo 3. Que tu mano no sepa lo que hace la otra. Entonces más bien tiene que ver con una situación forjada alrededor de ti de que nadie se entere. ¿Por qué? Pues porque obviamente provocaría algún tipo de gloria, provocaría algún tipo de alabanza, provocaría algún tipo de exaltación a tu persona. Eso no debe de suceder. El reconocimiento, según el versículo número 4, porque reconocimiento también es alabanza, es otra de las excepciones de la definición, el reconocimiento tiene que ver con qué? Con que quién va a dar ese reconocimiento, quién va a recompensar. Pues lo va a hacer el Padre que ve en lo secreto. Él que sí examina las intenciones. Vamos a tratar entonces de ver un poquito las ideas que nos presenta este pasaje. Primero nos está presentando el no hacer actos. Y entonces es donde aparentaría, si no hice una muy buena observación e interpretación, que me está prohibiendo no entregar limosnas en las sinagogas y en las calles. Entonces inmediatamente mi mente dice, ok, Mateo 6 del 1 al 4 me prohíbe estrictamente entregar limosnas en las sinagogas y en las calles. Punto. Nadie me va a alabar, no lo voy a entregar. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje se relaciona perfectamente con el Padre que ve en lo secreto, recompensará en lo público. ¿Qué es parte de lo secreto también en este sentido? Tiene que ver donde tu intención es mostrada tal cual es. Y por eso dice como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Hay una relación en todos estos 4 versículos con respecto a esa idea. Lo que se hace en lo secreto verdaderamente muestra la intención. Y entonces si lo haces en lo secreto,
El Dios que ve lo secreto de ti, tu verdadera intención, te dará una recompensa con respecto a eso que sucede en lo secreto. Es otra manera también de interpretar lo que se está viendo en este pasaje. Por otro lado, como hacen los hipócritas que esconden su primera intención y te muestran una segunda, porque en el fondo quieren ¿qué? Quieren ser alabados. Otra manera también de interpretar, de hacerlo en lo secreto, de hacerlo que nadie se entere, es que minimices ese anhelo de ser alabado. Porque, ok, si ya se está mostrando que hay una relación entre los que lo hacen en lo público para ser alabados, si lo haces en lo secreto es porque hay un anhelo o por lo menos tratará de minimizar la intención de ser alabado. ¿Cuántas veces te ha sucedido eso en la vida? El que hay hechos, ya no solamente entregar una limosna, porque aquí es donde empezará a transformarse la observación, la interpretación a la aplicación. Entonces, ¿cuántas veces te has visto en una situación en donde deseas reconocimiento? Yo te lo digo desde chavo muchas veces, porque mi hermano hacía una cosa, porque mi hermana hacía una cosa, y yo donde quedaba, entonces mostraba lo que yo hacía. Y se lo decía incluso a mamá o en la escuela, lo decía, yo soy el primero que acabé y miren, y miren, miren. Cuando lo haces en secreto, cuando lo haces calladamente, cuando lo haces para no mostrar eso, lo primero que minimizas en tu orgullo, en tu ser, es el reconocimiento. Que nadie te reconozca. Y ese probablemente empieza a ser entonces el principio del cual yo te hablaba, que siempre hay que extraer de la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio de estos versículos? Que Dios no desea que muestres tu intención de ser alabado. Ese puede ser un principio. Otro de los principios que puede ser es que no recibas recompensa de los hombres, sino que recibas recompensa de Dios. ¿Y por qué dije Dios? Porque obviamente hay ya una relación en cuestión de interpretación a la cual todavía no hemos descifrado con respecto a qué, al Padre que está en el cielo. El mismo pasaje, Mateo 6, nos describe quién es el Padre. Dios es el Padre cuando hace esas referencias. Y en Mateo, capítulo número 5, al principio, se nos narra quién es el que está hablando estas palabras. Se dice Jesús. Entonces ya con eso interpreto de una manera muy sencilla y fácil de entender que los versículos del 1 al 4, Jesús es el que está hablando, que Dios es el Padre al que se está refiriendo. Entonces, si Dios es ese Padre, pero fíjate que no dice vuestro Dios Padre o vuestro Padre Dios, simplemente dice vuestro Padre que está en el cielo. Esto también nos da una inferencia directa de que hay muchos padres, pero hay un solo Padre que está en el cielo. Hay un solo, según por definición, sustentador, proveedor o vigilante que está en los cielos. Y ese es el que te ha de dar una recompensa. Pero fíjate qué interesante, esa recompensa no viene en lo secreto, sino que viene expuesta en público. Esa recompensa tendrá que ver con una buena calificación, no lo sé. Esa recompensa tendrá que ver con un título, no lo sé. Esa recompensa tendrá que ver con un reconocimiento en público, no lo sé, pero sí dice que es en público. Y al referirse en público por la definición significa que aunque tú no lo hayas motivado, todos los demás lo sabrán o se enterarán o verán tu recompensa. Esa es la definición por interpretación. ¿Cuál es la recompensa? El pasaje no nos está diciendo. Hay muchos que dicen, no, si tú das limosnas en lo secreto, Dios te va a multiplicar 100 veces más en público. ¿Y dónde dice eso el pasaje? No, si tú haces las cosas en lo secreto, Dios inmediatamente te expone en YouTube y permite que vean la gloria a los hombres. No, espérate. Esas son interpretaciones que no tienen nada que ver con el pasaje. El pasaje no está diciendo cuál es la recompensa que Dios da, que el Padre da, pero sí dice cuál es la recompensa que el hombre da. Es alabanza que es efímera, que se va y que simplemente es promovida por los hombres. Ya tienen su recompensa. Por otro lado, entonces, ¿cuál será la recompensa en público que Dios dé? A lo mejor te lo dejo de tarea, que lo puedas analizar. El pasaje no te lo está diciendo de una manera directa, pero a lo mejor conforme vayas a más referencias
y puedas aterrizar otros contextos bíblicos de este pasaje en particular, a lo mejor descubras cuál es la recompensa. Hoy ya estamos pasando, ya observaste, ya interpretaste, tuviste algunas herramientas adicionales como la que te dije de usos y costumbres para entender cómo funcionaban las sinagogas y las calles para este pueblo al cual Jesús le estaba hablando. Aquí tampoco está diciendo específicamente a quién le está hablando, pero en un estudio en particular directo de referencia puedes entender que en Mateo le está hablando al pueblo judío, Mateo capítulo 5, un poquito más atrás, parte del mismo contexto. Y entonces podrás saber cuál es la aplicación de esto. Que entonces, si soy honesto, si extrajiste o supiste extraer los principios que Dios está mostrando, entonces lo aplicas a tu vida. ¿Cuál sería el principio? Que no busques ser alabado. Ese sería un buen principio. Por otro lado, ¿cuál sería otro principio? Que entonces lo hagas todo menguando ¿qué? Tu anhelo de ser reconocido. Bueno, no todo, ya dije solamente esto, de entregar limosnas, de darle a la gente. Cuando hagas un favor, cuando le presentes un bien a una persona en particular, no busques salir en internet, no busques postearlo en tu Face o subir una foto a Instagram. En este momento me encuentro entregando una limosna. No hagas eso. Eso es parte de la aplicación. ¿Cuál sería entonces el principio? El principio es doblega tu corazón humildemente delante de la presencia de Dios. Reconoce que lo estás haciendo en lo secreto, oblígate a hacerlo en lo secreto. Y Dios verá que a lo mejor sí estás deseando ser reconocido, pero que estás doblegando la carne. Recuerda cuál entonces es el principio de aplicación que vimos al principio de esta clase. Ese principio de aplicación tiene que ver con ¿qué? Con que tú tomes la palabra de Dios y doblegues tu carácter, tu temperamento, tu carne. Tu carne es la que se antepone ante los principios de Dios. Entonces, ¿qué principio te está diciendo esta vez y qué se va a anteponer en tu carne? Pues el orgullo. Desestima el orgullo de tu vida, sería parte de la aplicación. Entonces empezarás a generar una manera correcta de manipular el método inductivo en una porción de la Biblia. Y sí, bendita historia, si hiciste todo esto a través del Espíritu Santo de Dios, pídele también al Espíritu Santo de Dios que te ayude a aplicarlo. Porque, pues, ¿cómo poderlo aplicar si el Espíritu Santo de Dios no mengua, no diezma no merma tu carne? Permítele al Espíritu Santo de Dios, dale autoridad para que Él haga eso, para que doblegue tu carne, para que Él corte de tu vida lo que esté estorbando. ¿Cuáles fueron los principios? ¿Cuál fue la observación? ¿Cuál fue la interpretación? ¿Cuál fue la aplicación? Pues ya la vimos en el tema del día de hoy. ¿Podría ser la única aplicación? No, no necesariamente. Mas sin embargo, sí en estos 4 versículos podemos entender lo que ya hablamos. Y probablemente de esa manera pudiesen ser usados en una manera más confiable, entendiendo que la aplicación ya no es solamente que los judíos lo hagan, ya no es solamente que el pueblo de Dios lo haga, es que yo lo haga. Busca hacer todo esto y entonces tendrás un buen fruto del método inductivo. Amigo estudiante, creo que estamos terminando nuestra primera sesión. Nos pasamos un poquito de esa hora y cuarto, de esa hora 20 que estábamos platicando. Mas sin embargo, creo que ha sido fructífera. Yo te pido que guardes tus comentarios y sugerencias para el tiempo en que tengamos una interacción en vivo y entonces cualquier duda, aclaración o sugerencia me la puedas externar. Estoy completamente abierto para que así lo podamos hacer. Hoy, en esta primera sesión, vimos el método inductivo. Una pequeña introducción a lo que es métodos bíblicos en la primera parte de esta hora y media, pero sí te puedo decir, así va a ser la metodología. Yo te pido entonces una pequeña tarea para que la próxima semana, digo, no la próxima semana, en la próxima hora que tienes de esta misma semana, podamos seguir interactuando. Yo te pido que a este Mateo capítulo número 6 le hagas ¿qué? Pues le hagas método inductivo a los siguientes versículos. ¿Cuáles son los siguientes versículos? Te voy a pedir solamente del versículo 5 al versículo número 8. Versículo 5 al versículo 8.
Ya en clase haremos versículo 9 en adelante y terminaremos con el método inductivo probablemente hasta el versículo 18. Haz método inductivo como lo vimos el día de hoy, del versículo 5 al versículo número 8. Vamos a ver qué sucede. Espero en verdad no tengas ninguna duda. Creo que estamos terminando nuevamente, como te digo, todos los documentos que hoy platicamos estarán en tu plataforma y aún incluso también la descripción de la tarea para que no se te vaya a olvidar. Por mi parte, en este tiempo ha sido todo. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, pongas en verdad mucha atención a todo este tipo de cosas y sobre todo que ores, que le pidas a Dios que esté presente. Hoy no lo hicimos en nuestra primera clase, tienes toda la razón, si lo estás pensando, debí de haber orado desde el principio, pero créeme, lo hice en lo íntimo antes de ponerle rec a esta grabación. Te pido entonces que lo hagas también cuando hagas tus tareas, que lo hagas también cuando hagas tus clases, cuando abras tus materias, pídele a Dios que te revele, que te abra, sé dócil, sé reverente, todo lo que platicamos en el video de bienvenida. Sin más por el momento, que Dios te bendiga, cuídate mucho, hasta pronto.